Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Este es un análisis periodístico y editorial a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta da cuenta de lo que otros medios de comunicación no han publicado ni han hecho noticia. La gran marcha a favor del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que lo destaca el diario Ahora el Pueblo. 14 años del Estado Plurinacional con la concentración más grande de la historia, es lo que se destaca aquí. Lucho Arce y David Choquehuanca reciben el respaldo del pueblo boliviano. Las organizaciones sociales, indígenas y trabajadores se volcaron hacia las calles para celebrar el aniversario de la refundación de Bolivia. 14 años del Estado Plurinacional se celebra, se conmemora con una impresionante marcha por las principales calles de las principales ciudades de Bolivia. ¿Qué dijo en resumidas cuentas el presidente Luis Arce? Vamos a consolidar nuestro Estado plurinacional como referente mundial. Y además en su intervención destacó lo que ha significado un cambio radical en Bolivia y tiene que ver con el modelo impulsado por el Estado plurinacional, es decir, el modelo económico, social y político que prevalece en Bolivia. Una importante marcha de apoyo, lo cual da cuenta efectivamente de un cambio incluso en la correlación de fuerzas después del golpe de Estado del año 2019. Esto es muy significativo porque consolida un proceso político de largo aliento y de profundidad histórica en Bolivia. En cambio, en el Perú la situación es completamente distinta. Ahora hay una serie de elementos informativos que se tendrían que analizar. Lo veremos en la segunda parte de este programa con reportes de nuestros corresponsales desde Lima. Pero lo importante que destaca a esta hora o en esta mañana, en este lunes 23 de enero del 2023, la República dice: San Marcos ahora admite abuso policial. En un comunicado y difundido en canales oficiales de la universidad, la rectora de la Universidad de San Marcos, Jerry Ramón, pidió retirar a los manifestantes, pero ahora asegura que solicitaron únicamente la liberación de las puertas tomadas. Rechaza además la intervención de la DIRCOTE en la residencia universitaria. En tanto, maestros, alumnos y egresados exigen la renuncia inmediata de la rectora, la señora Jerry Ramón. Docentes señalan no sentirse representados por la rectora y que su presencia mancha la historia y el honor de la San Marcos. Vamos a ver después toda la intervención, el abuso policial al interior, la detención. Bueno, en la parte inferior ya se destaca la liberación. Liberan a 192 de los 193 detenidos el sábado en la Universidad de San Marcos. Un acontecimiento lamentable, pero que da cuenta efectivamente de la intensidad de la represión policial de la señora Dina Boluarte. Y además, tal como lo hizo en su momento el gobierno de la dictadora Yanine Áñez y el señor Lenín Moreno, ahora la policía dirigida por Dina Boluarte solicita la compra de 230.000 bombas lacrimógenas porque no les alcanza para reprimir. 230.000 bombas lacrimógenas. Eso es lo que está pasando en este momento en el Perú, pero hay más información. De hecho, en la parte inferior hay un destacado de lo que dijo el Papa Francisco este fin de semana. El Papa Francisco pide que no haya un muerto más en Perú, pero ya van más de 60. Eso es lo que se tiene en información. En cambio, vamos hasta el Ecuador. El diario El Universo destaca en su titular principal: campaña electoral se ve afectada por el sicariato. La campaña electoral no solamente se ve afectada por el sicariato, en realidad el país está afectado por esto, porque este sábado asesinaron a Julio César Faracho, aspirante a la alcaldía de Salinas, una ciudad costera, un balneario muy importante de la costa ecuatoriana. Fue asesinado en la tarde del sábado cuando realizaba su actividad proselitista. De hecho, lo que se comentó fue que mientras caminaba repartiendo afiches, regalos para los simpatizantes, se acercaron dos tipos y lo asesinaron. La policía, dicen ellos, capturó al supuesto autor intelectual del sicariato, delito que ahora también afecta al proceso electoral, que ahora afecta, ya llevan 5 o 6 personas asesinadas, no directamente como candidatos. Hay un periodista, por ejemplo, en la ciudad de Manta, asesinado durante todo este periodo electoral. En la parte inferior hay una fotografía del simulacro para las elecciones. Obviamente el simulacro ya no consiste en que las cosas se hagan bien
en el orden electoral, sino que si hay ataques, interviene la policía. Ahí estamos en esta situación. Parecería que cambiamos completamente de panorama. Lo que antes se veía con más intensidad en México, en Colombia, en otros países, ahora es noticia diaria en el Ecuador. Mientras tanto, el presidente de la República, en una intervención ayer en la televisión, por cadena nacional, que antes criticaba que existieran cadenas nacionales, ayer hubo una cadena nacional, dijo que están por comprar $700 millones en armas y armamento con Israel. Sorprende, $700 millones en compras de armamento con Israel. ¿Qué van a comprar? Van a comprar aviones, tanquetas. Pues ahí está, esta es la realidad. La Nación de Argentina, que lo hemos retomado hace mucho tiempo que no mencionábamos de este diario, lo que pone de relieve en su titular: el presidente Alberto Fernández defendió la visita de Nicolás Maduro y crecen las críticas de la oposición. ¿Les parece a ustedes que eso es lo más importante que puede tratarse como titular, cuando en realidad lo que cuenta es que en Buenos Aires se realiza la cumbre de la CELAC y participan casi todos los mandatarios de América Latina? Eso es lo más importante. Esto es lo que tiene, por supuesto, como relevancia cualquier medio de comunicación, pero está preocupado si llega o no llega Nicolás Maduro, como si con eso tuviésemos un problema o algo distinto de qué comentar. La presencia, por ejemplo, de Luis Ignacio Lula da Silva ha sido destacada por muchos medios de comunicación, pero aquí está a un costado. Llegó Lula y apuestan a relanzar las relaciones. Qué gran noticia de la nación. Pero bueno, ya sabemos de qué pata cojea la nación. Y aquí está la diaria de Montevideo, Uruguay. Lula comienza a jugar fuerte en el Mercosur. Hoy hablará con Alberto Fernández de la reindustrialización e inversiones. El canciller Vieira rechazó un acuerdo bilateral de Uruguay con China y mencionó algún tipo de concesión en la relación bilateral. Una importante imagen de cuenta de dos presidentes latinoamericanos que obviamente apuntan a relanzar la integración con todos los fierros. Bueno, el diario El País de España no tiene otra cosa más que mostrar lo que está pasando en Europa. Alemania se une al corredor del hidrógeno que impulsan Macron y Sánchez. Berlín, es decir, la capital alemana, abre la puerta a que Polonia entregue tanques Leopard a Kiev. Es decir, se mantiene como si no fuera como si fuese normal, como si no fuese nada del otro mundo, la guerra contra Rusia desde Europa. Y Pepe, el Partido Popular, ofrece hoy un pacto para que gobierne el más votado. Pero bueno, y en la parte central la fotografía a propósito de que empezó el Año Nuevo Chino en general en el mundo. El día domingo 22 de enero empezó el Año Chino en el mundo, algo que en muchas partes del mundo se celebra, se conmemora y además se atiende como una de las fechas importantes que además marcan un periodo distinto al del occidente, como se les llama normalmente. En varias partes del mundo se celebra el inicio del nuevo año chino, que además de este año está consagrado o señalado como el año del conejo de agua. La Jornada de México, en este reporte de los principales medios de comunicación, destaca investigación: 154 funcionarios por desaparición forzosa. Las pesquisas van de enero del 2012 a octubre del año pasado, es decir, funcionarios involucrados en las desapariciones. En ese lapso, la Fiscalía abrió 1.082 indagaciones por esos ilícitos. La mayor cifra de casos se dio en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. Desde diciembre del 18 atrajo 101 expedientes del ámbito común, uno de los países acechados también por la violencia. Y en la parte inferior recaptura a El Concho, cabecilla del huachicolero. Es decir, ese huachicoleo es el robo de combustible, uno de los delitos con más detenidos, pero también con más rendimientos para las bandas criminales en México. Y bueno, repasemos a los portales informativos a propósito de lo ocurrido en Perú. Se destaca, esto es una información que vale la pena tenerla presente porque la imagen además da cuenta de lo que significó este fin de semana para el Perú. Fíjense ahí, los policías ya no con armas, sino con carpetas al momento de liberar a los detenidos durante la intervención a la Universidad de San Marcos en Perú. El Ministerio Público anunció que dispuso el inicio de las diligencias por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio de la Universidad de San Marcos. En el costado derecho, el presidente brasileño arriba a Argentina por la cumbre de la CELAC.
El presidente de Cuba también llegó a la Argentina ya para la cumbre de la CELAC, por eso ya la portada que íbamos a presentar del diario Gramma queda desactualizada, porque efectivamente ya está en Buenos Aires el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y ahí se lo observa en la fotografía con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y masacre en el estado mexicano de Veracruz deja 6 muertos. Ya vamos a ver lo que pasó en Estados Unidos, hay más muertos, pero hay que tenerlo presente aquí, que también ocurrió algo parecido en México. Aquí está la información, exactamente. Vemos ahí un tiroteo en Monterrey Park, se salda con 10 personas muertas y el suicidio del autor. La ciudad de Monterrey Park, a 15 kilómetros de Los Ángeles, fue testigo el sábado por la noche de esta situación. Esto pasa normalmente, hay que decirlo así, en Estados Unidos, y ellos nos quieren dar lecciones de cómo se debe controlar la seguridad en cada país. Costado derecho, información de la agencia EFE. Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, promete luchar para devolver a las mujeres el derecho ganado en 1973. Hay algunas medidas que va a tomar el gobierno de Joe Biden a propósito de algunos estados y a la política que hay de retirar el derecho al aborto de la legislación estadounidense. También Bolivia apela a la patria y la economía en los 14 años del Estado plurinacional, y Miguel Díaz-Canel anuncia que participará en la cumbre de la CELAC. Es la información que se tiene a esta hora. Y cerremos con esta portada muy importante, destacada el día de este fin de semana en varios medios de comunicación, porque da cuenta de algo que no es normal. Der Spiegel, este diario revista alemana, destaca la imagen de Carlos Marx y se pregunta, ¿tenía razón Marx después de todo? Y a la parte inferior destaca además, ¿por qué el capitalismo ya no funciona así y cómo se puede renovar? Esta portada o esta ilustración, más bien dicho, estaba en algunos medios de comunicación, pero que lo destaquen en un diario alemán es muy importante. Al final de cuentas, insisto, no solamente por el titular, sino por todos los estudios que se hacen a nivel mundial, ¿tenía razón Carlos Marx? Pues sí, porque como están las cosas, el capitalismo ya no funciona. Y en el brazo tatuado Das Kapital, es decir, el capital, el libro mayor del mundo, en muchos sentidos. Pues ahí llegamos. Importante esta portada. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda diaria. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur.
Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad, tema que además da mucho que hablar en estos días. En Perú, en esa nación se informó que más de 190 ciudadanos detenidos durante el allanamiento de la Universidad de San Marcos en Lima a la capital, como ya dijimos, han sido liberados. Después de la intervención de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las gestiones jurídicas de diversos colectivos y de abogados y activistas de derechos humanos, los 192 ciudadanos ilegalmente detenidos fueron puestos en libertad. Más de 12 horas de detención en condenables condiciones, reportaron las personas liberadas. Algunas de ellas, procedentes del interior de la República, denunciaron abusos, retención de documentos y otros excesos cometidos por las fuerzas policiales. Veamos. Esa mañana nos levantamos a tomar nuestro desayuno y con el delincuente nos tumbaron al piso, nos amenazaron y sobre todo no nos dijeron por qué estábamos detenidos hasta que llegamos hasta acá. Recién nos dijeron por qué nos habían detenido. Esto ha venido de la parte de arriba, de donde está Dina Boluarte. Como siempre, la persecución política de parte de ellos es contra los estudiantes, contra aquellos que exigimos nuestros derechos y sobre todo estamos exigiendo algo justo, que es que las personas que han sido asesinadas tengan justicia, que no queden impunes las muertes. Son más de 50 muertes hasta que ahora que va de Texas. ¿Y quién ha dicho algo por ellos? Nosotros hemos estado en una universidad y ya estamos detenidos. Y ellos que han matado y han asesinado, ¿quién los ha detenido? No los ha detenido nadie. Así que exijo justicia por ellos. Yo no pensaba reclamar nada. Pero cuando yo vi tantas muertes, es por eso que... No se escucha muy bien, pero bueno, otra de las denuncias que fueron recogidas por las organizaciones de derechos humanos y los medios comunitarios presentes en las inmediaciones de la sede policial está relacionada con abusos sexuales. Escuchemos ahora sí. A una señorita la agarró de acá, toda la blusa la roto y creo que hay testigos que a otros les ha tocado. Hay testigos que les ha tocado, a los universitarios. Y Judith Jauregui, estudiante de la Universidad Nacional de San Marcos, fue una de las últimas liberadas en horas de la noche. A su salida explicó que fue torturada. La joven estaba en el campus cuando ingresó la policía porque vive en las residencias estudiantiles. Escuchemos su testimonio. Nos han entregado nuestros celulares. Desde aquí denunciamos que eso prácticamente ahorita nos dicen que regresemos mañana. Ahora, ¿dónde vamos a ir a pernoctar? Si ellos no tienen nuestra plata, si ellos no tienen nuestros celulares, ellos no tienen prácticamente nuestros documentos. Entonces prácticamente es otra manera de amedrentar también por parte de la Policía Nacional. De una manera procedió la policía en el Ecuador cuando ocurrieron las protestas en Quito. Pues la policía no dejaba que los manifestantes se acomodaran en las instalaciones de las universidades de la zona donde se realizaban las protestas, la Universidad Salesiana, la Universidad Politécnica y la Católica. Exactamente la misma matriz de represión de los gobiernos neoliberales y autoritarios. Pero bueno, pasemos a otro tema. En Argentina han comenzado a recibir a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La presidenta Xiomara Castro de Honduras y los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Miguel Díaz-Canel ya han sido los primeros en llegar. Por eso el canciller Santiago Cafiero, anfitrión de la cita regional, acudió a recibir al mandatario brasileño, mientras que el vicecanciller Pablo Tetamanti dio la bienvenida a los de Honduras y Cuba. Este mecanismo de integración, fundado hace 11 años en Caracas, la capital de Venezuela, ha dado pasos sólidos en la consolidación de la unidad. A su partida de Buenos Aires, el jefe de Estado cubano destacaba la necesidad de su revitalización. Escuchemos lo que decía Miguel Díaz-Canel. Queridos compatriotas, en unas horas estaremos en Argentina, la tierra del Che y la cuna de otros grandes amigos y hermanos, de admirados próceres, políticos, intelectuales, artistas y deportistas. Vamos porque el día 24 de enero sesionará en la entrañable Buenos Aires la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la indispensable CELAC, un mecanismo de integración que tenemos el deber y la oportunidad de revitalizar. Aspiramos a que la unidad en la diversidad, principio clave que compartimos, nos permita actuar como una sólida familia regional para promover y proyectar América Latina y el Caribe en la discusión de la agenda global.
En Argentina y Brasil avanzarán en el fortalecimiento de sus vínculos bilaterales debilitados durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro. La primera reunión que tendrá lugar en la víspera de la 7ª cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC se celebrará hoy lunes a las 10:30 de la mañana. Allí el presidente anfitrión Alberto Fernández y su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva suscribirán junto a sus ministros de las distintas carteras convenios en áreas como energía, defensa, salud, ciencia y tecnología e integración financiera. A propósito de este tema, el mandatario argentino ofreció algunas impresiones a los medios brasileños que acudieron a la reunión. Ahora, yo quiero ser franco. La definición de que hay una moneda única depende básicamente de Brasil, como dependió que exista el euro de Alemania. Hay un país que motoriza eso. Ahora, claro que sería buenísimo, porque el intercambio comercial tendríamos una sola moneda de referencia para toda la región, sería espléndido eso. En Ecuador, durante una jornada preparatoria, la presidenta del Consejo Nacional Electoral condenó la violencia contra los candidatos que participan en las elecciones del febrero de 2023. Unas horas después de conocerse el atentado que cobró la vida de Julio César Faracho, candidato a alcalde de la ciudad de Salinas, Diana Tamaín, la presidenta del CNE, repudió el ataque y se solidarizó con los familiares y copartidarios de la víctima. Durante el simulacro electoral, el segundo en el marco de las elecciones del próximo 5 de febrero, la alta funcionaria alertó sobre el deterioro de la democracia cuando aparece la violencia de esta manera. Hecho suscitado pues acá en el Cantón Salinas, un candidato siente comprometido con la democracia del país, lamentablemente está siendo empañada por algunos acontecimientos que han cobrado vidas de candidatos y han sido agredidos en algunos casos por la delincuencia organizada. Por eso hoy, con mucho pesar, me solidarizo ante las familias de aquellos candidatos que han sido víctimas de este flagelo, así como a cada una de las organizaciones políticas a las que pertenecen, con sus familiares. Condenamos desde el Consejo Nacional Electoral de forma enérgica estos actos violentos que buscan mermar a las instituciones del Estado ecuatoriano y sobre todo a la democracia. Y el presidente Guillermo Lasso, en su entrevista tras regresar de su gira larga y productiva desde Europa, desestimó las graves denuncias de un entramado de corrupción en las empresas públicas de su gobierno. Escuchemos al presidente, que no explicó la participación de su cuñado. Lo que yo sí quiero ser enfático es que aquí no existe en el gobierno ninguna estructura organizada, una estructura criminal, como se ha dicho, para producir actos de corrupción. Eso no es verdad. A lo sumo, lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno. Ese exfuncionario del gobierno, Hernán Luque, usted prescindió de sus servicios en diciembre del año pasado. En octubre del año pasado. En diciembre nombró su reemplazo. 31 de octubre. En diciembre nombra su reemplazo. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia. En cambio, hace pocas semanas atrás, la misma pregunta le hizo otro periodista: ¿por qué salió Hernán Luque? Y él dijo que no sabía, que ya cumplió su función. Es decir, en unos momentos dice una cosa y en otras dice otra. Pero lo de ayer da cuenta de que algo no está claro en el pronunciamiento del presidente, porque no tenía mi confianza. ¿Por qué no lo dijo hace pocas semanas atrás? Esperó el escándalo de corrupción de una estructura que funciona dentro de su gobierno para decirlo. Pues eso es. Ahora veamos en este contexto el siguiente tuit, a propósito de cómo trata la prensa el tema. En mi cuenta de tuit publiqué este 21 de enero los periodistas de la mafia mediática cuidando al gran padrino, que es el cuñado del presidente de la República, Juan Carlos Calderón, criticando lo que hizo descaradamente con el proceso llamado El Gran Hermano, y la señora Estupiñán, directora de la revista Vistazo, pidiendo el depósito para verificar la corrupción
del cuñado de Guillermo Lasso. Ahora sí piden pruebas, ahora sí dicen que hay que hacer un periodismo contextualizado, verificado, etcétera, etcétera. Pero cuando gobernaba Rafael Correa, estos mismos periodistas, los 4 que se encuentran ahí, hicieron alarde de periodismo de investigación, cosas que nunca se probaron. Cuadernos que se escribieron en media hora en un vuelo para decir que ahí se detallaba toda la corrupción. Y además, depósitos que nunca encontraron fueron la prueba para sentenciar, por ejemplo, a Jorge Glass. Así que, señora Estupiñán, no diga lo que antes criticaba y hacía normalmente. Es decir, busque los depósitos. Veamos lo que dijeron estos señores de la prensa del Ecuador, que ahora alaban al periodismo supuestamente de verificación, pero cuando los tocaba hacer, nunca lo hicieron. Veamos. No hiciera público eso si es que no se avanza en investigación con un audio. Les mandaron a trabajar. Y peor, conclusiones. O sea, les mandaron a hacer los deberes, les mandaron a hacer la tarea. Les mandaron a hacer la tarea. O sea, yo no publicaría eso. O sea, yo hablo por mí, no hablo por nadie más. Perfecto. ¿Qué haría? No hablo por nadie más. Ya, de experiencia, ¿qué haría Patricia Estupiñán? A ver, con el ejemplo que ha puesto Juan Carlos Calderón, poner en escena un audio y peor conclusiones y peor un organigrama, más allá de los sustentos que hay. Yo no lo hubiera sacado de ninguna manera, hubiera estado vetado hasta que no compruebe, no tenga más testimonios, no tenga evidencias. Porque cualquiera, es tan fácil tomarse el nombre, es tan fácil decir, dame esto. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está el depósito? ¿Dónde está? Es muy ligero. Yo esas cosas no. Fíjese, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el depósito? Señora Estupiñán, directora de la revista Vistazo, que le ha hecho campaña a favor del señor Guillermo Lasso, ¿por qué no dijo exactamente lo mismo cuando ocurrían las supuestas denuncias contra el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass? ¿Dónde está el depósito? ¿Dónde está la prueba? Y la otra parte, que en términos periodísticos, los dos periodistas que defienden la libertad de expresión, la libertad de opinión, etcétera, censurarían, vetarían una publicación de la que ha salido en los últimos días. Esos mismos señores periodistas que avalan todo lo que sea la libertad, ahora censurarían y vetarían una publicación en contra de ¿quién? De su amigo el presidente Guillermo Lasso. Así es esta mafia mediática. Y cuando digo mafia, me refiero a que son colusorios. Hay una colusión de intereses entre periodistas, medios, justicia y el poder. Y por eso vale la pena decirlos, mafia mediática. Me hago cargo de estas palabras porque estos señores son los que además han estigmatizado la labor de periodistas y de medios como por ejemplo de Telesur. Así que estos señores no tienen nada que decirnos porque acaban de desnudarse y de mostrar su verdadero rostro de neoliberales y neofascistas en función de los intereses de su presidente Guillermo Lasso. Hasta aquí llegamos. Vamos a volver mañana, nos servirá a través de mismo horario y misma emisión, pero esta noche también abordaremos el tema de la consulta popular en el Ecuador en Enclave Política. Cuídense mucho, ahí estaremos. Un abrazo para todos. El mundo sintoniza Telesur. Fabiola López, desde Cuba. Porque Telesur siempre da más.